Buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ya ustedes saben, todos los lunes nos conectamos para hablar de diferentes temas. Vamos a dar varios segunditos y estar segura que estamos conectados, que me pueden escuchar. Si no te pudiste conectar, sabes que estas sesiones se quedan grabadas. Yo también luego las subo a YouTube para que entonces puedas beneficiarte de estas charlas y estos temas, ¿verdad? Que regularmente se nos hace tan difícil hablar a veces. Así que vamos a déjenme estar segura de que estamos conectados en el grupo también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en el chat. Luego, si no te pudiste conectar, siempre pueden dejar las preguntas y yo las reviso. Bienvenidos a todas las nuevas personas que se siguen añadiendo al grupo. El grupo sigue creciendo. Muy emocionada. Para los que son nuevos en el grupo, bienvenidos. Denme un segundito, entiendo que ya estamos conectados, así que ahí vamos. Ok, pues como les venía diciendo, espero que se encuentren bien. Yo sé que acaban de pasar las madres y fue un fin de semana muy emocional, así que vamos a empezar esta semana, ¿verdad?, con un mensaje positivo y una reflexión, especialmente, ¿no?, cuando vamos a hablar de ese tema de esa culpa y de esas cosas que no decimos cuando siento esa culpa, cuando estoy procesando mi duelo y mis pérdidas. Y aquí quiero empezar con una reflexión para abrir este live que dice: hay dolores que nos hacen ruido, pero que no hacen ruido, pero nos desgarran por dentro. A veces no es la pérdida en sí lo que me pesa, es lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que sentimos en secreto, lo que callamos por miedo. Hoy venimos a ponerle voz a ese silencio porque solo lo que se nombra empieza a sanar. Y quería comenzar con esa reflexión, ¿verdad? Porque muchas veces en ese proceso de duelo que es tan doloroso y es tan largo, muchas de las cosas de las cosas que nos tranquen en el camino es la culpa, ¿verdad? Y son esas culpas y esos miedos que no hablamos o cosas que quedaron pendientes. Y hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad?, para que podamos ir un poquito más allá de ver cómo yo puedo ir sanando si siento esa culpa. Así que le estoy dejando, antes que comencemos, en el chat. Se va a quedar el grupo de apoyo de WhatsApp privado. Eso es un nuevo grupo que se creó para que ustedes puedan recibir 2 o 3 mensajes a la semana de mí, ya sea de motivación, afirmaciones y cositas, ¿verdad? Mensajitos que nos ayudan a seguir ese día a día, ¿verdad? Es un grupo privado, o sea, ustedes no pueden contestar, pero sí me pueden siempre contactar directamente si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero más bien se puso así porque muchas veces, si somos muchos, ¿verdad?, empezamos a mandar mensajes y es un poco incómodo, pero la intención del grupo es que puedas recibir este mensaje de motivación durante la semana. No voy a bombardear tu celular, pero es más bien para que tengas ese mensaje de apoyo o esa afirmación de apoyo o ese ejercicio que te pueda ayudar en el camino, ¿no? Semanalmente. Así que los invito. Esto no sustituye una terapia, estos live no sustituyen terapia, no sustituyen sesiones tanatológicas. Yo siempre los exhorto, ¿verdad?, a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no puedes mover de donde estás en tu duelo, estás estancado, hay sesiones disponibles, siempre me pueden contactar, pero aquí lo importante es que no te quedes solo, que no te quedes sin moverte, porque ahí es donde el duelo se complica y entonces no nos permite ir sanando. Y recuerda que sanar no significa olvidar. Al contrario, estás honrando a tu ser querido porque estás trabajando ese duelo y no te estás quedando estancado porque ese ser querido no le hubiera gustado verte sufrir. Así que, pues sin más preámbulo, ¿verdad?, vamos a empezar con el tema de hoy. Gracias a los que se están conectando. Como les mencioné anteriormente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse en la confianza de escribirme, que yo más o menos, ¿verdad?, mientras estoy haciendo el chat, voy haciendo el live, pues voy leyendo los mensajes o cualquier cosita o dudas que tengan. Si no, luego también pueden dejar los mensajes en los comentarios. Entonces yo más adelante, cuando ya el mañana o en la semana, pues voy contestando si tienen alguna duda. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con este tema, ¿verdad?, de la culpa, y que a veces se nos hace tan difícil reconocerla, entenderla, aceptarla,
o hablarla. Y esto es uno de los temas que no se habla en el duelo, o mucha gente no se atreve a hablarla por vergüenza. Y yo aquí básicamente voy a, ¿verdad?, a tocar unos puntos por lo cual, ¿qué pasa cuando no hablo de la pérdida, cuando no hablo de esa culpa, ¿verdad? Y qué cosas no hablamos cuando estamos en duelo. Y una de las cosas que no se habla, ¿verdad?, en la culpa es ese haber sentido alivio tras la pérdida. ¿Y qué significa esto, verdad? ¿Por qué yo me siento aliviado tras la pérdida? Muchas veces eso nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Y es porque hay veces, no es que estamos contentos que ese ser querido falleciera, estamos contentos de que al otro le pasó algo, estamos contentos de que, ay, Dios mío, ya se me acabó el peso del encima que tenía. No, muchas veces ese alivio tras la pérdida nos crea culpa. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de una persona que esté cuidando a otra persona todo el tiempo, no tiene respiro, está burnt out, está quemado, está que ve a su ser querido sufriendo, que ya muchas veces hasta uno se siente, se escucha, ¿verdad? Y he escuchado a personas que me dicen, yo me siento mal y siento esta culpa porque quiero que la persona se vaya porque ya está sufriendo demasiado. Entonces, cuando el ser querido ya fallece, se entra esa culpa de me siento aliviado porque ya la persona se fue. Esto no significa que eres una mala persona, esto no significa que no querías a tu ser querido, esto no significa que tú le estabas deseando mal, esto no significa que tú querías que se fuera. Lo que significa es que ese proceso, ya sea de peso o de responsabilidad que tenías, ya se soltó. Y es normal que te cree ese alivio como ser humano, ¿verdad? Como independientes que somos, porque también nosotros nos cansamos, también nosotros sufrimos, a veces un sufrimiento larguísimo, y te crea la culpa, pero eso no significa que tienes que seguir pensando que estuvo mal, que te sientas mal después de esa pérdida. Esa es una de las cosas que no decimos, nos quedamos calladitos, pero es ese sentido y ese sentimiento de alivio. Y muchas veces, pues, nos quedamos con eso en la cabeza y muchas veces también nos trancamos en el poder trabajar ese duelo porque siento la culpa de que me duele que se fue, pero también me alivié que se fue. Pero estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El enojo hacia la persona que murió, hacia uno mismo o hacia otros. Este es un tipo de culpa, ¿verdad? Que se presenta cuando nos da ese enojo porque la persona se fue. Y hay que recordar que el enojo, eso es parte de las etapas que vamos a pasar por el duelo. Esas regularmente pueden, como siempre les digo, las etapas del duelo no son lineales, ellas van y vienen, y muchas veces estamos tan aferrados a lo terrenal y a ese ser humano y no estamos preparados para enfrentar la pérdida, ¿no? Que nos enojamos con esa persona que murió, que nos enojamos hacia nosotros mismos porque estoy enojado porque se fue y me enojé. Y también nos enojamos contra los demás y nos crea esa culpa luego de que quizá pasaron 2 o 3 días o ya pasó el día y a veces uno reflexiona, ¿no? Y tú dices, ay, Dios mío, cuando ya quizás empiezas más o menos a comenzar a mermar el duelo y esa pérdida, entonces ahí es donde entra esa culpa de tu comportamiento en aquel momento cuando la persona falleció o cuando tuviste la X o Y pérdida. Y esto tenemos que entender que esto es parte de nuestro proceso, parte del duelo, que vamos a tener tristeza, vamos a tener enojo, vamos a tener rabia, vamos a tener desilusión, vamos a tener las emociones están completamente disparadas. Pero aquí hay que aprender a reconocer ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Tratar de conocer un poquito de las etapas del duelo para que entonces puedas identificar dónde estás parado y qué es lo que te está pasando y puedas entender un poco por qué es que te está pasando. Y muchas veces cuando estamos, ¿verdad? Acabamos de tener una pérdida, es muy difícil tener todos los sentidos despiertos, todos los sentidos organizados, ser la persona más coherente, ser la persona más responsable. Y muchas veces nos callamos y en silencio
nos quedamos con esa ira por dentro, o puede pasar también que nos dé esa culpa porque reventé. Y cuando reventé, dije algo que no tenía que haber dicho, tiré algo que no tenía que haber tirado, rompí algo que no había tenido que haber roto, y me crea esa culpa de haber actuado de X manera en aquel momento cuando me dio esa ira, cuando me dio ese enojo, e incluso me siento culpable porque me sentí con rabia o enojo hacia ese ser querido que ya no está. Y esto es otra de las cosas que también tenemos que entender, que somos seres humanos, que estamos pasando por una experiencia terrenal, que esto es parte de nuestro proceso de aprender a vivir la vida, aprender a tener nuestras pérdidas, y vamos a tener emociones disparadas en nuestro proceso de pérdida, pero eso no significa que te tengas que quedar con esa culpa porque en algún momento respondiste a través del enojo, y eso no significa, ¿verdad?, que posiblemente estabas en tus cabales o eso no justifica un mal comportamiento. Vamos a clarificar, pero sí justifica que muchas veces nos sentamos de esa manera con ese enojo y luego nos dio esa culpa de que, ay, Dios mío, mira lo que pensé, mira, ay, bendito. Así que estas cosas, lo importante es hablarlas, sacarlas y no dejarlas en silencio y no sentirte culpa porque no quieres decir y no lo puedes decir, porque a veces quedándose en el silencio lo que uno hace es postergar más esa culpa, como les dije en la nota anterior. Otra de las cosas, ¿verdad?, que duelen en silencio son las decisiones que no se tomaron o se tomaron mal, según nuestra mente. Que esa es otra cosa, nosotros nos ponemos tantas exigencias y siempre requerimos muchas veces de nosotros en situaciones que vamos a estar cabales y que nos exigimos a nosotros mismos una perfección, y cuando surgen pérdidas en nuestra vida es imposible que nosotros podamos tener una coherencia total y los sentimientos estáticos y no pase que tomemos decisiones difíciles, pero tomemos decisiones que no eran lo correcto, o a lo mejor en aquel momento era una decisión correcta y hoy tú la ves incorrecta. Que esa es parte de las culpas que luego, mea culpa, mira mi comportamiento, tomé esa decisión que no la tenía que haber tomado. Por eso es que yo trato, ¿verdad?, que cuando una persona, o que aprendamos de las pérdidas, aprendamos de los duelos, que nos preparemos, porque hay que aprender a vivir para poder morir. Y eso es porque es parte de la vida, aunque se nos haga difícil. Pero mientras yo sé, mejor posiblemente pueda ser mi reacción. Y si no lo fue, no culparme, porque yo hice lo mejor que pude en aquel momento con lo que pasó. O sea, y esas culpas que se quedan en silencio muchas veces se complican, o uno se sigue, ¿verdad?, culpando y sigue poniéndose más cosas, y nuestra mente es como la loca de la casa. Si uno la permite, ella te guía, ella hace lo que quiere, ella piensa lo que quiere, y hay que aprender a estar en el aquí y en el ahora. Lo que pasó ayer ya se quedó en el ayer. Y la persona que yo fui ayer no soy la misma persona que soy, ni seré la misma persona que seré mañana. Así que es bien importante entender que cuando estamos en duelo hay que intentar tomar si son decisiones fuertes que hay que tomar, tratar de no tomarlas a la ligera. Y si las tomé, tratar de ser más condescendiente conmigo mismo, tal de ser más amable conmigo misma, porque somos las personas más fuertes con nosotros mismos. Y mientras más fuerte yo soy conmigo misma, más me estoy juzgando. Y sí, nosotros somos los peores juzgando a todo, pero aquí hay que tener compasión con uno mismo, porque cuando tú estás pasando por un proceso difícil, depende de la situación donde tú estás, depende si tú eres el único que tiene que tomar esas decisiones, depende si hay muchos dependes. Lo que pasó ayer y la decisión que tomaste ayer, hiciste lo mejor que pudiste. Y aquí hay que tratar de mermar esa culpa, porque ya tomaste la decisión, buena o mala. Hay que aprender que ayer yo tuve que tomar la decisión con lo que sabía.
y tratar de pensar, no tirar esto a culparme, que pude haber hecho esto mejor, que tomé la decisión mal, que quizá le hubiera puesto esto a otra persona, X, Y, Z. No, aquí hay que aprender a ser compasivo conmigo mismo. Otro punto, los te amo o perdóname que nunca se dijeron. Hay cosas que lamentablemente uno a veces quiere decir y ya sea por la relación, ya sea por las circunstancias, ya sea por el tiempo, no se pudieron decir. Pero ¿qué pasa? Si no lo pude decir, dilo al aire, escríbelo, porque peor es que se quede dentro de ti y la culpa no te deje vivir. Hay rituales que se pueden hacer, hay palabras. Acuérdense que nosotros quizás nosotros pensamos que, y eso quizás, ¿verdad? Yo peco con esto. Yo siempre digo que nosotros somos más que cuerpo, nosotros también somos espíritu, somos conciencia, somos energía. Y muchas veces cometemos errores y no hacemos lo que tenemos que hacer o el tiempo no me dio, vivimos tan rápido y nuestra sociedad vive tan rápido que muchos se van a quedar muchas cosas pendientes por decir. Por eso es importante lo que tienes hoy al día, las personas que tienes alrededor tuyo, trata de decir lo que tienes que decir, bueno, feo o lo que sea. ¿Por qué? Porque estas culpas son las que vienen apareciéndose cuando ya la persona no está. Y si no pudiste, vamos a trabajar con eso. Lo importante es que no te quedes estancado. Y como les dije, hay rituales que podemos hacer, hay reflexiones que puedo hablar, hay escrituras que puedo hacer para poder tratar de mermar y tratar de arreglar, no arreglar, déjeme corregir esto, tratar de sanar esas cosas que no pude decir. Y si no se las pude decir y no puedo vivir con eso, vamos a trabajar con eso. Peor es que te quedes con eso allá adentro. ¿Por qué? Porque pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y todavía te vas a quedar con eso. ¿Y qué pasa? Si tú no sanas, ese dolor y esa culpa va a seguir ahí contigo. Y como dije al principio, tu ser querido no le hubiera gustado que tú estuvieras sufriendo por lo que no le dijiste. Así que eso es otra cosita, ¿verdad? Que tenemos que ir reconociendo en cuanto a esas culpas. Hola, mi mamá se conectó, Virginia, ¿cómo estás? Y gracias a los que se están conectando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme en el chat. Aprovechen que estamos aquí conectados, ¿verdad? Que esto es un live que va a ser de 1 horita y siempre es bueno que aprovechen, ¿verdad? Para si tienen alguna duda. Pero vamos a seguir. Otra de las culpas, ¿verdad? Que nos duelen en silencio son la presión por aparentar que ya estás bien. Queremos aparentar dentro de nuestra sociedad porque quizás la misma sociedad nos empuja a aparentar y quizás esto pues le choque a algunas personas, pero sí, vivimos tan a la ligera que ya a los 3 días o a la semana de mi duelo o de mi pérdida, ya la sociedad continúa, todo el mundo sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que tengo que lucir o tengo que intentar representar que ya estoy bien. Es una presión social, pero también es una presión personal, porque aquí nadie puede presionarte a sanar al nivel del otro. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. No te tienes que sentir culpable si no te sientes bien, si no quieres tener una bonita cara, si no quieres decirle, mira, hoy no quiero, hoy no puedo, gracias. Eso es parte de tu proceso. Y el que no te lo respete, pues lamentablemente sepárate por un tiempo. Si no quieres romper la relación, ¿verdad? Separa a esa persona por un tiempo. No es que te quedes solo, pero separa para que no tengas esa presión de aparentar que ya estás bien. Porque no debe ser así. Nosotros, no, mientras más aparentas, más escondes, y mientras más escondes, más culpa y más silencio se va creando. Así que aquí es importante, no te sientas presionado, esto es parte del proceso. Hay personas que lo van a entender, hay personas que no lo van a entender, hay cosas que te van a doler del que no entiende, pero hay que entender aquí que lo importante es tu salud mental. ¿Me entienden? Es más importante
el no aparentar a luego sentirme culpable porque estoy aparentando. El aislamiento emocional que sentimos por miedo a ser juzgado, que eso es parte de eso también. O sea, sentimos esta culpa de que me tengo que esconder o siento este miedo porque me van a juzgar. ¿Y qué pasa? A veces estamos tan preocupados por lo que el otro va a pensar de mí que no nos estamos dando cuenta que primero tengo que pensar en mí antes que pensar en el otro. ¿Por qué? Porque mi salud es primero. Y eso no quita que tengamos nuestros seres queridos, que no los respetemos, pero aquí no me puedo aislar porque lo que va a hacer eso es cuando tú te aíslas, tú te cierras y cuando tú te cierras, tú no sanas, tú no sales, tu luz no sale, tú no sanas. Y el miedo te paraliza. Por eso que yo siempre digo, el miedo es una dualidad. El miedo lo puedes usar para moverte y salirte de tu zona de confort o utilizas el miedo para estancarte. Pero eso está de ti. Aquí lo que hay que tener bien en claro y que a veces se nos hace bien difícil es que no importe lo que el otro diga, pero no puedo permitir que lo que el otro diga me afecte a mí. Y no puedo permitir que si el otro me está juzgando según la percepción que tiene de mí. Tengo que yo pensar quién soy yo y mirar para adentro. Tenemos que empezar a usar estos espejos al revés, porque nosotros también pecamos a veces de juzgar al otro porque se está aislando, porque esto es un buen ejemplo para nosotros también mirar para afuera, pero mirar para adentro. Y hacerte esta pregunta, que eso diría que sería un buen ejercicio de esta semana, que te preguntes a cuántos estás juzgando alrededor de ti. ¿Por qué? Porque nunca nosotros sabemos cómo estamos afectando al otro. Y nunca sabemos dónde vamos a estar en esa silla. ¿Cuándo vamos a estar en esa silla? Perdón. Pero es lo mismo, a la misma vez. O sea, aislarse y sentirte culpable o sentirte que vas a ser juzgado. Aquí lo importante es tú sanar. Aquí es importante, a veces hay que ser egoísta, aunque suene feo. Pero si queremos sanar y si queremos, ¿verdad?, echar para adelante y honrar a ese ser querido o mejorar mi salud emocional, tengo que intentar no sentirme culpable porque me estoy aislando o porque mis miedos me paralizan. Esto es bien, bien importante. La vergüenza de llorar, de sentir y de no saber cómo seguir. Muchas veces nos quedamos en silencio y me da vergüenza llorar porque también, ¿verdad? A veces tenemos personas alrededor de nosotros que se incomodan cuando nosotros lloramos y es totalmente normal, pero aquí lo que no es bueno es no llorar, no sentir y no saber cómo seguir. Si no sabes cómo seguir, hay grupos de apoyo, hay sesiones tanatológicas, hay sesiones psicológicas, hay 20,000 cosas y 20,000 herramientas que puedes utilizar. Lo importante es que no te sientas culpable porque tienes que llorar, que no te sientas culpable porque tienes que sentir, hello, somos seres humanos. Y no quiero que piense que estoy así como que muy sarcástica, no, lo que pasa es que yo quiero, para mí es bien importante tus emociones, tus sentimientos. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros. Entonces, nos culpamos por nuestro comportamiento en vez de mirarnos con compasión por nuestro comportamiento y por lo que nos está pasando. Así que es bien importante, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita. Y al que le incomode, pues lamentablemente, pues, son cosas de la vida. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no te puedes culpar porque lloraste. Hello, si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Es parte de tu proceso. Y el que no te entiende, pues lamentablemente en ese momento, pues o te retiras o lo distancias un poco en lo que tú más o menos te vas, ¿verdad?, acomodando o te vas sintiendo mejor y a veces, pues lamentablemente es necesario hacerse ese espacio. Tenemos también la sensación de no saber si haber sido, la sensación de no haber sido suficiente o de haber fallado. Esto me pasa mucho.
en las sesiones, que muchas personas me dicen, Pedro, yo creo que yo no hice lo suficiente, pero le fallé en X, Y, Z, y quizás le has dado el 200% y más, le has dado más al otro de lo que te has dado a ti mismo, pero no se ve. Solamente vemos lo que hicimos mal, no vemos lo que hicimos bien. Y muchas veces nos culpamos porque sentimos que hemos fallado. Y muchas veces no ha fallado. Muchas veces nuestra mente y según nuestras expectativas, según lo que yo quiero o lo que la imagen perfecta, nos juzgamos por eso. Y también nos sentimos menos cuando quizás has dado lo mejor que has podido. Y aquí otro ejercicio que les puedo dar. Hay una lista de todas las cosas, quizás nunca lo visualizaste, que hiciste 20 cosas a la hora por ese ser querido, pero en tu cabeza nunca lo registraste. Nunca lo registraste, solamente registraste lo que no hiciste. Hay que entonces escribir qué yo hice por esa persona. Y entonces en una tabla al otro lado, ¿qué no hice? A veces cuando comparamos lo que hicimos con lo que no hicimos, muchas veces eso nos hace despertar, porque hemos dado más de lo que quizás jamás nunca pensamos íbamos a dar. Y aquí hay que aprender a entender que no vamos a poder dar nunca lo que no tenemos. Que vamos a dar, si lo hiciste de buena manera y estuviste ahí con ese ser querido, eso es suficiente. Hubiera sido peor que no estuvieras. Y si no estuviste, también hay que ver la otra cara, porque hay que ver si no estuviste físicamente, pero estuviste económicamente. Si no estuviste porque estabas en otro país y dentro de tu corazón querías estar y no pudiste. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando me estoy tirando las culpas, ¿verdad? Porque hay que ver dónde estoy o dónde estuve en ese momento. El dolor que se oculta con frases como todo pasa por algo o ya está en un lugar mejor. Estas son cosas que quizá por evadir, ¿verdad? Ese sentimiento, esas cosas que tenemos, lo evadimos. Y luego vienen las culpas, pues que dije, ay Dios mío, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Vuelvo y les repito, no somos perfectos. Somos a imagen y semejanza de Dios, claro, pero vamos a cometer errores y vinimos a esta tierra a tener experiencia. Y aquí lo importante es no ocultar tu dolor. Porque cuando tú ocultas tu dolor, también estás ocultando ese sentimiento que aunque se vea feo, supuestamente, es un sentimiento bonito porque, ¿me entiendes? Porque quieres a tu ser querido que ya no está o porque algo pasó y ya no lo tienes. Aquí lo importante es no pensar que todo pasa por algo. Así, y ya, y se quedó ahí. Sino ver dónde estoy parado y por qué estoy pensando de esa manera. Siempre tenemos que tratar no es que tenemos que ser los más filósofos, ¿verdad? Pero tratar de ver dónde yo estoy hoy y por qué yo estoy sintiendo esto o por qué estoy reaccionando de esta manera y la culpa no me está dejando vivir o no me está dejando seguir adelante. Ahora, cuando trabajamos con la culpa, cuando no trabajamos con la culpa, nos pasan varias cosas que no son muy positivas. Aquí, cuando no trabajo con mi culpa, nos quedamos atrapados en el pasado. ¿Y qué pasa? Yo he tenido personas que han venido a sesión y me han dicho, todavía me siento con la culpa de X, Y porque no hice X, Z, y la persona falleció quizás posiblemente 20 años atrás. ¿Y qué pasa? La mente te repite una y otra vez lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer. Y esto nos impide avanzar para vivir en el presente. La que ya yo hice ayer o no hice, se quedó ayer. Hice lo que pude, hice lo que tenía que hacer posiblemente, pero si no trabajo esa culpa, me voy a quedar estancado y no puedo seguir más adelante y no puedo ir sanando. Se afecta, aunque uno no lo crea, se afecta la autoestima. ¿Por qué? Porque la culpa sin procesar puede hacernos indignos de amor, de perdón y de segundas oportunidades. Así de grande es cuando yo no trabajo mi culpa. Se afecta a mi autoestima y muchas veces ni siquiera pensamos esto o ni siquiera lo sabemos. Así que por eso es que es bien importante que trabajemos, ¿verdad?, con esa culpa. También
Si no la trabajamos, van a surgir síntomas físicos y emocionales. ¿A qué me refiero? De ahí va a venir el insomnio, de ahí va a venir la ansiedad, de ahí va a venir la irritabilidad, viene la fatiga emocional, la tristeza, esa tristeza profunda que nos da también viene de la culpa, o incluso enfermedades psicosomáticas. Así que esto quizá nunca te lo han dicho, pero hasta esa magnitud, no trabajar con la culpa, puede afectarte, perdón, físicamente y emocionalmente, tu cuerpo, tu mente, tu vida entera. Así que es importante, ¿verdad?, que hagamos un chequeo emocional, donde estoy, cómo me siento hoy, dónde lo siento, qué emociones estoy sintiendo, porque cuando no hago ese chequeo, entonces muchas cosas se van a disparar. Otra de las cosas que pasan cuando no trabajo con mi pérdida es nos aislamos emocionalmente. Y esto es fatal. ¿Por qué? Y quizás estoy me lo dramatizando. Porque cuando yo me aíslo, no comparto mi dolor, no hablo de mi dolor, no hablo de mi pérdida y mi duelo se complica. Así que nos sentimos que nadie puede entender lo que sentimos, que eso también pasa. Quizás estás con las personas alrededor que lamentablemente no te entienden, pero eso no significa que hay otras personas que quizás no han tenido tu pérdida, pero otros como grupos de apoyo que tienen pérdidas similares y pueden entender tus emociones, pueden entender tus sentimientos, pueden entender quizás cómo te sientes hoy. Así que es importante no aislarnos, sino si el que tengo alrededor no me está dando el apoyo emocional, vamos a buscar un grupo o vamos a buscar terapia o vamos a buscar acompañamiento tanatológico, porque esto viene de raíz de las culpas y esto te afecta emocionalmente, haciendo que tu duelo se complique. Otra de las cosas que pasan cuando no trabajo con mi culpa, estoy hablando a las millas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden, ¿verdad?, en escribirme, que los veo conectados, pero no me han escrito, pero así que no se sientan mal ¿verdad?, en hacerme alguna pregunta o algún comentario o algún ejemplo, o si quieren compartir, ¿verdad? Nos saboteamos nuestros propios procesos de sanación. ¿A qué me refiero? Creemos que no merecemos sentirnos bien, que no merecemos avanzar. Es como una forma, es como si tú te castigaras, si estuvieras pagando de esa manera, saboteándote, tú pagas lo que crees que has hecho mal. O sea, uno mismo se castiga porque lo hice mal, pues entonces me voy a sabotear mi proceso de sanación, porque yo tengo que sufrir, porque yo tengo que tratarme mal, o porque yo no debí buscar ayuda, o yo no me merezco sanar porque no hizo X, Y, Z. Y la vida no funciona de esa manera. Hay que intentar, acuérdense, cuando nos saboteamos nuestro proceso de sanación, vamos a perpetuar y a complicar ese proceso de sanar, ese proceso de ver un mañana, porque quién sabe, o sea, eso yo lo digo así, ¿verdad? Porque yo creo en esto, pero eso no significa porque yo no te vea hoy, no te pueda sentir, no te pueda sentir en una, ¿verdad? Quizá en el oído, con los sentidos. A veces nosotros podemos recordar a nuestro ser querido a través de los sentidos, a través de escuché una canción que te gustaba y me hizo recordarte. Eso es una buena memoria y eso ahí estoy honrando a mi ser querido. ¿Por qué me tengo que sabotear? ¿A ti te gustaría que tu ser querido, si tú no estás hoy, se saboteara, se sintiera mal, se diera cantazos de pecho, hiciera que su vida fuera miserable, que llorara, que se castigara? A veces nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿verdad? Si a ti te gustaría que tu hijo o tu esposo o tu sobrino o tu abuelo o tu abuela, que ya no te tengan, Dios los cuide, se tiraran a morir o a castigarse porque ya tú no estás. En vez de recordar bonito esas memorias y esos recuerdos lindos de cuando te tenían. Porque esa es la vida. Es compartir con los demás y acordarme y honrar a ese ser querido que yo tuve conmigo, no de castigarme. Esa no es la intención de venir a esta vida. Esa no es la intención de que una persona se conecte con tu vida, que vas a conocer a alguien y entonces te vas a castigar si no lo tienes.
Vinimos aquí a vivir una experiencia y somos afortunados de haber tenido esa persona en nuestra vida, pues entonces vamos a honrar, ¿verdad? Lo bonito que tuvimos de esa persona y la bendición que tuvimos de que llegara a nuestra vida. ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie. Pero les digo todo esto porque esto lo que hace es mantener esa culpa y ese silencio haciéndonos daño. ¿Me entienden? Otra de las cosas que hacemos es reprimirnos, reprimir las emociones necesarias. O sea que al no permitirnos sentir y expresar la culpa, bloqueamos también otras emociones como la tristeza, la ternura y el amor. A veces podemos, ¿verdad? Yo no puedo ser feliz. Yo no puedo, ¿verdad? Tener un momento de risa. ¿Qué pasa? Tenemos miles de emociones y quizá tengo un ser querido, ¿verdad? Un nieto, tengo una sobrina, tengo una pareja. Y entonces, como no me estoy permitiendo sentir y expresar esa culpa o lo que tengo por dentro, no, a veces no nos damos cuenta que lastimamos a otros que están presentes, que lastimamos a otro que nos quiere dar amor y nos quiere acompañar, que me lastimo yo porque no me estoy permitiendo esa ternura, esa tristeza, ese amor infinito que tenemos nosotros, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque la culpa puede ser una enemiga en tu proceso de sanación. Así que siempre es bueno, ¿verdad? Que nos hagamos esa reflexión, aunque estemos en dolor, de qué me está pasando y de qué me estoy culpando. ¿Qué podemos comenzar a hacer? No todo es negativo. Hay que empezar a, ¿verdad? A trabajar con esa culpa. Número 1, vamos a nombrar lo que sentimos. Sin juicio. Porque el peor verdugo somos nosotros mismos. No es el que está afuera. Decimos que el de afuera, pero nosotros somos peores que los que están afuera. Permite que la culpa salga de tu mente porque está aquí, constante, no te deja. Y si se la permites, te controla. Y tu cuerpo, poniéndolas en palabras, ya sea hablándolas con alguien de confianza o escribiéndolas. La escritura es una herramienta grandísima porque lo que escribí hoy lo puedo leer mañana y me puedo dar cuenta de cómo me sentí ayer y darme cuenta de lo hoy, de en qué puedo reflexionar de mi comportamiento de ayer, intentando no culparme. Y lo que se nombra se transforma. Número 2, vamos a practicar la autocompasión. ¿Por qué? Porque hiciste lo que mejor que pudiste con los recursos y la conciencia que tenías en ese momento. La culpa habla desde el pasado, pero la compasión vive en el presente. No dejes que la culpa te arrastre para atrás. Vamos a permitirnos nosotros mismos, agarrarnos nosotros mismos de la mano, ¿verdad? Y tratar de vivir en el presente poco a poco, o sea, sin prisa. Aquí lo importante es que comencemos a sanar y no nos quedemos con esa culpa en ese silencio y no nos permitamos que nuestras emociones sigan moviéndose, ¿verdad? Para ir sanando. Y hay muchas opciones, y la última que les dejo para hoy es buscar acompañamiento seguro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces tenemos personas alrededor de nosotros que o no tienen las herramientas o a veces nuestro duelo toma más de lo que los demás que están alrededor de nosotros pueden sostener. Y eso es totalmente válido para ti como para el otro, ¿verdad? Porque mi duelo no se trabaja ni se siente igual en cada persona, pero sí es mi responsabilidad buscar ayuda si no puedo trabajar con mi culpa, con mis sentimientos, con eso que me está pasando. Y hablar con alguien que sea de confianza o que te pueda entender de lo que estás, ¿verdad? Tramitando, te puede ayudar muchísimo a evitar todas estas cosas que les mencioné que pueden ser tan negativas, no solamente para ti, para tu duelo, sino para tu físico, mental y emocional, ¿verdad? Que nos puede enfermar. Y sin juzgarte, puedes abrir un espacio de alivio y claridad. Aquí lo importante, como siempre les he dicho, es ir pasito a pasito, no estancarme, no hacer nada, entonces es peor. Pero sí es posible ir trabajando poco a poco, no importa, ¿verdad? El sentimiento que sientas, aquí lo importante es no quedarte callado porque es nuestra responsabilidad
ir sanando. Y la felicidad nunca es del 100%. Nunca vamos a ser felices en un 100%. Vamos a tener momentos felices. Y la felicidad y esos momentos felices, quien es responsable soy yo mismo. Y no permitas que la culpa te afecte esa memoria bonita o esos recuerdos bonitos y esas cosas lindas que hiciste por ese ser querido o por las cosas, ¿verdad? Ya sea tu mascota, también puede ser una mascota, o sea que te sientes culpable porque no hiciste lo que pudiste o porque quizás lo pudiste dar una medicina XY, pero a lo mejor hay cosas, ya el destino está escrito y hay cosas que no podemos controlar. Sí podemos controlar cómo lidiar con lo que estoy sintiendo. Sí puedo controlar el no estancarme. Y sí puedo controlar el buscar mi bienestar y tratar de sanar esa pérdida que he tenido. Así que les quiero dejar con un mensaje y luego les voy a hacer unos pequeños anuncios. No estás aquí para castigarte por lo que no hiciste. Estás aquí para aprender a abrazarte con todo lo que eres, incluso con tus sombras. Sanar no es olvidar, como les dije al principio, y es liberarte del peso que no te deja vivir. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta charla de hoy sobre la culpa haya sido buena. Como dije al principio, si no te pudiste conectar, sabes que estamos aquí, que estoy aquí para a tus órdenes. Les dije que al principio también les dejé la información del grupo privado de WhatsApp, que es básicamente una herramienta más, sin costo, para que puedas recibir mensajes, ¿verdad?, positivos de mí. No les voy a bombardear el celular, pero es básicamente una guía, ¿verdad?, que te ayuda en tu camino y que te da diría yo, una estrellita a la semana o 2, 3 veces en la semana para que puedas tener, ¿no?, algo positivo dentro de tu proceso de sanar. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, necesitan, ¿verdad?, alguna sesión, no te quedes estancado, porque aquí lo más importante es dejarte ayudar. Y Brenda me dice, muchas gracias, muy útil y orientador en este proceso que apenas comienzo. Lo lamento, Brenda, pero estamos aquí para ti. Utiliza el canal para lo que necesites. Si tienes duda, pregunta, comentario, lo que te quiera salir. Este grupo yo lo velo bastante y aunque somos 6,000 y pico de personas, gracias a Dios, yo siempre, y tengo personas que me ayudan, que estamos al pendiente de que lo que se postea ahí nadie juzgue, y si alguien hace algún comentario indebido o que trata de hacer algún comentario que no debe o alguna foto o lo que sea que no se debe, yo lo saco, pero mira, rapidito. Así que he tratado desde el día 1, ¿verdad?, controlar lo que se pone en este grupo para que todo el mundo tenga, porque es privado, no es privado, es público, para que todos se sientan seguros. Así que si de repente vieron algo que se posteó que no estaba muy, denme un ratito, porque acuérdense, no tengo el celular todo el tiempo, pero eso que quizá, o si alguien les dijo algo, siempre me pueden contactar, que yo mire, esa persona para afuera. Así que muchas gracias, Mayra, por estar aquí hoy. Y como les dije, les estoy dejando toda la información aquí. Hay un blog, tengo Spotify, hay YouTube channel, hay sesiones. Así que si no sano es porque no me estoy permitiendo sanar, no porque no hay las herramientas para sanar. Así que los espero la semana que viene. Si no me equivoco, la semana que viene creo que el live lo vamos a hacer de día porque vamos a cambiar. Vamos a hacer, hay un grupo nuevo para las personas que son cuidadoras de Alzheimer, así que voy a partir mi tiempo, no es que los voy a abandonar, pero vamos a ver 2 live al mes, siguen siendo los lunes para este grupo y van a ser 2 live que están completamente invitados. Es un grupo Respira para personas que son cuidadoras de pacientes o familiares con Alzheimer y otras demencias, así que vamos a trabajar a la par. Si tienes alguna persona que tiene o alguna amistad, o ustedes, si quieren, ¿verdad?, van a ver, yo lo voy a postear, pero quise separar para que las personas que están en duelo no se me enrede lo de Respira
con Sanando el Alma, así que, pero están completamente invitados. El grupo se llama Grupo Respira, apoyo para cuidadores de Alzheimer y otras demencias, y también tenemos el grupo de Sanando el Alma, pero son dos cosas diferentes. Así que yo como quiera me voy a seguir conectando. La semana que viene nos vamos a ver a final de la semana. Yo les voy a poner, como siempre hago, vienen talleres nuevos, vienen libros nuevos, vienen herramientas nuevas, así que no hay excusa para no trabajar mi duelo. Aquí lo importante es que yo me tengo que permitir sanar. Así que los dejo con este mensajito que, ¿verdad? Que les dije que hay que ir a trabajar. Les mando un beso grande, muchas bendiciones, muchas gracias a los que se conectaron. Así que nos estamos viendo prontito. Les mando muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Bye bye.